pero sí le quiero dar la oportunidad a algunas personas que quieran hacer las preguntas breves para nuestros invitados que pasen al frente y lo hagan con el micrófono. A ver. Él es Carlos Rosso, fue mi alumno, así que... Muchas gracias, buenas noches a todos y felicito el 6º aniversario al Centro de Libertad de Prensa, a las empresas Ferré, del periódico El Nuevo Día, al doctor Rivera de este emporio que es ahora la Universidad de Sagrado Corazón. Desde que mi mamá fue estudiante aquí en 1918, pasó a San Felipe II interna. Esto es un crisol de cultura y les felicito de verdad. Le quiero decir que al periodista y director del periódico El Tiempo lo que ha hecho es extraordinario. Ha traído al periódico a la comunidad para colaborar con el periodismo escrito. Y por supuesto, en cuanto a la pregunta que hizo la doctora y la exposición extraordinaria que hace y en qué falló el New York Times, yo, a mi juicio, pienso yo y le pregunto, ¿no sería que no pusieron en práctica su propia doctrina, la doctrina antes de la regla de Arkansas y luego de la regla del New York Times, que no pusieron por encima el interés público a lo demás? Bueno, yo supongo que sí, un poco lo que traté trayendo el asunto del New York Times fue abordar el tema de la función social en Puerto Rico, de los medios en Puerto Rico, en momentos donde todavía necesitamos solidificar una cultura de evaluación de nuestras prácticas comunicativas. Yo creo que el decano de la prensa falló y falló luego de que había tenido un episodio muy traumático con el asunto de Jason Blair. No aprendió su lección, se dejó seducir por el poder, que siempre es una seducción que ronda, ¿verdad? A toda empresa de comunicación, pero sobre todo no pensó no solo en el bien público, sino en las consecuencias, digamos, globales de su acción. Y por eso digo que, aunque parezca exagerado, pero la retahíla de muertos y toda la destrucción, en gran medida los medios de comunicación tienen que tener un mea culpa. Ya ha habido un par de ellos que lo han hecho, pero sí, obviamente le fallaron al bien público. Sí, la pregunta es para el señor Santos y es en torno a los inconvenientes u obstáculos que tuvieron para implementar su proyecto en cuanto a todo lo que nos han anunciado y cómo trabajaron con esos inconvenientes, si es que hubo alguno. Todavía los hay de un tamaño monumental porque implica trabajar con algo que ya Silvia ha mencionado, que está muy enquistado en la formación de los periodistas, es convencerlos de que las cosas se pueden hacer de otra manera, mostrarles la generosidad de que en el cubrimiento de un tema aparecen infinidad de fuentes que enriquecen la información. Existe, Luis Alberto decía que hay que quemarse las suelas de los zapatos, una tendencia a la inercia que por la vía más cómoda los aparta de acceder a una cantidad de conocimiento que está disponible, que no es propiamente las fuentes oficiales, que son los que se llevan pues las palmas en los periódicos o en los medios de comunicación, que tienen historias para contar, que son periodísticamente muy ricos. Pues convencer primero, vencer esa resistencia a que las cosas se pueden hacer de distinta manera a ese nivel en el cuerpo de redactores y editores del periódico no ha sido fácil. Hay ya, como decía, una masa crítica de personas que le apuestan a las bondades de tener este tipo de información diversa y distinta. Y en el nivel corporativo, pues estas son iniciativas que lo único que le apuntan más al PIG, a la parte de pérdidas de la empresa que a las de ganancias. No son proyectos con ánimo de lucro,
son proyectos en los que invierte junto con otros aliados que también les interesa invertir, porque el que un medio de comunicación esté metido en este tipo de proyectos se ha vuelto muy atractivo, porque han visto que el periódico abre las puertas, deja entrar aire fresco, establece una comunicación mucho más cercana con las organizaciones de la sociedad civil, le sirve de plataforma para hacer mucho más visible muchos esfuerzos que hace la gente en resolver problemas, desde pavimentar la callecita o acceder a un acueducto hasta los grandes expertos en temas de calidad de vida urbana. Convencer a la parte corporativa, a los socios de que eso es rentable, de que esa es una inversión que paga en el largo plazo, esa parte ha sido difícil. Los dueños de la chequera les duele muchísimo que uno les pida plata para proyectos que no son rentables económicamente, pero sí son muy rentables para la comunidad y muy rentables para la imagen de la empresa. Es una pregunta para la doctora. Yo quisiera saber cuál es la responsabilidad social actual ahora en Puerto Rico y si se está llevando alguna estrategia a cabo. En un momento dado de lo que leí, enumeré una serie de proyectos que ha llevado a cabo el Nuevo Día, que es el medio donde se están dando más este tipo de cosas, ¿no? De manera sistemática. Y hay una, digamos, voluntad empresarial que se distingue en esa dirección. Que ha comenzado desde algunos años, muy tímidamente. Todos ustedes saben las campañas más o menos navideñas que tiene el periódico para dotar de regalos a personas con algún padecimiento o condición. Desde ese tipo de actividad, que es una actividad todavía muy cercana a la filantropía tradicional, ya se ha pasado a otros niveles de compromiso y de intervención. Por ejemplo, el proyecto Solidaridad me parece que ya es un salto cualitativo importante, donde ya hay digamos, un compromiso, un sentido de inserción comunitaria que se está de alguna manera perfilando. Lo que no se da todavía, y esto naturalmente tiene que ser decisión y voluntad empresarial, no es un proceso fácil, como nos dijo Rafael Santos, es algo que es una cultura en ese sentido, es decir, tiene que ir calando como cultura de comunicación. Es un proyecto donde el periódico se convierta en un espacio comunicativo más allá de su rol tradicional de informar y opinar y establecer las contextualizaciones para que tú evalúes los eventos y los procesos. O sea, eso que nos delineó Rafael Santos y que ya tiene digamos, una ruta de vida, que ya tiene unos resultados, que tiene unas complicaciones, ese paso todavía en Puerto Rico no se ha dado. Yo creo que si se va a dar, se tiene que dar al unísono con un fortalecimiento de las prácticas de hacer periodismo en Puerto Rico, de las prácticas comunicativas, es decir, que no podemos tener de un lado un proyecto muy innovador, o sea, que ofrezca modelos de convivencia, si en las prácticas, si digamos en el negocio y la tarea y la responsabilidad primaria del periodismo no hay entonces un avance concomitante y seguimos arrastrando vulnerabilidades que ya ninguno de nosotros, y estoy seguro que la dirección de este periódico y de muchos otros tampoco quieren. Los mismos periodistas tampoco quieren. Lo que sí es que hay que cortar ciertas persistencias en la práctica
informativa. Muchas veces, y con esto termino, lo que tenemos es al periódico siguiendo los pasos de otros medios. Yo lo que noto en los últimos tiempos es el periódico siguiendo los pasos a la radio vociferante, estridente, a la radio que vive del régimen de terror, de crear miedo, de crear hipérboles por todos lados. Ese me parece a mí que en el terreno de las prácticas es una de las amenazas más grandes que tiene ahora mismo el periodismo escrito. Es esa imposición de la cultura estridente de la radio, que no tiene por qué ser así. Primero que nada voy a felicitar al señor Rafael Santos por su programa y quiero preguntarle que habiendo tanto problema de droga en su país, ¿por qué no ha implantado un programa para esos jóvenes en su proyecto? En la selección de los temas que consideramos estratégicos, que fueron educación, construcción ciudadana, mejoramiento de la calidad periodística y algunos proyectos especiales muy puntuales, el tema de educación lo escogimos porque a través de la educación hay una profunda convicción de que a través de la educación en el largo plazo se pueden modificar muchísimas de los comportamientos. En el caso de la droga, pues hay un problema que desborda un poco la pretensión o el alcance de programas de este tipo. Hay una gran cantidad de organizaciones trabajando en ese frente, en el tema de la prevención, ni hablar pues en el tema de la represión, que es tal vez la prioridad en la lucha contra el narcotráfico más que la educación. Pero la apuesta es que a través de mover el tema de la educación en la agenda pública a los primeros puestos, en atender que haya una educación de calidad, con una buena cobertura, con unos profesores calificados, en el largo plazo termina uno atacando el problema, pero por otra vía.